Hola, buenos días. Pues bienvenidos a este último día de curso, de estos intensísimos días, porque la verdad es que llevamos la friolera de 8 conferencias ya y muy contentos por el nivel de los ponentes, pero también muy contentos por su nivel. Este es uno de los mejores cursos en cuanto a participación, en cuanto a detectar el interés suyo, y la verdad es que les estoy profundamente agradecido. También y especialmente agradecido me van a disculpar, a la gente más joven, que no es demasiado habitual y que en esta ocasión pues la estamos viendo y nos congratula mucho que un nutrido grupo de gente joven esté interesada por estas materias. Y bueno, vamos a iniciar lo que yo pienso que va a ser un gran broche de oro, y me cabe el gusto de presentarles a uno de los más importantes arqueólogos españoles. No les estoy diciendo nada si les digo que de fama mundial. En algún momento hemos hablado que la paleoantropología española, la arqueología española, ocupa en estos momentos un lugar muy señero en el mundo. Bueno, Enrique Baquedano es uno de estos. Verán, si yo les dijera que el yacimiento considerado la cuna de la humanidad en Olduvai, Tanzania, donde los Lecky encontraron al Habilis y los Ergaster, en estos momentos está dirigido por dos españoles, ustedes me dirían, bueno, este se ha vuelto loco. Pues no. Es más, yo he estado allí. Estuve allí porque este señor me invitó a ir. O sea, tuve el inmenso privilegio de poder estar acompañándoles a ellos en las excavaciones que acabaráis de llegar, acabáis de volver de ellas. Son dos compañeros, son dos codirectores, uno es Manuel Domínguez Rodrigo y él es Enrique Baquedano, que verán, en su biografía les puedo decir que actualmente es el director del Museo Arqueológico Regional de Madrid, que está en Alcalá. Es un grandísimo museo que les aconsejo que visiten. Pero en segundo lugar, ustedes habrán oído hablar de los grandes descubrimientos neandertales que están teniendo lugar también en la Comunidad de Madrid, en el Valle del Alto Lozoya, en Pinilla del Valle. Pues ahí hay dos directores, y uno es Juan Luis Arzuaga y el otro es Enrique Baquedano. O sea, con esa carta de presentación, si les digo que es alguien que está al frente del yacimiento en la cuna de la humanidad y del yacimiento que en estos momentos está cambiando la percepción de los neandertales en el mundo, pues creo que es un privilegio para este curso que Enrique Baquedano nos acompañe. Es, además de todo, y como han visto a lo largo de estos días, un extraordinario amigo, porque hay un tipo de gente que se crece fundamentalmente, y yo lo he visto, se crecen en la batalla continua que no solo tienen que librar contra los elementos, que a veces son muy duros. Excavar en Olduvai, no crean ustedes que es algo fácil, él se lo contará, sino que tienen otro problema. Ustedes no saben lo duro que es excavar contra la burocracia. Es verdaderamente complicado. Aquí y en Tanzania. Enrique Baquedano, para eso de decirles que es uno de los tipos más hábiles que conozco. Puede que se es capaz de encontrar no solo una bifaz, sino convencerle a un tanzano de que le deje encontrar la bifaz. No les digo nada más, no os quiero hacer perder el tiempo. Insisto, es un privilegio para este curso, Enrique, que estés aquí. Te lo agradezco profundamente y tuya es la palabra. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Verán ustedes que estas palabras de Antonio Pérez Henares se deben más a razones de amistad que a otra cosa. Mis méritos son infinitamente más modestos que lo que él dice. Sí es cierto
que también en este ámbito el que aguanta gana y es cuestión de resistir. En muchas ocasiones yo me toca decir que más que los arqueólogos, más que existencialistas, somos insistencialistas, porque como en España uno de los problemas graves que tenemos es la hiperburocracia y también en el mundo de la investigación y de la arqueología, pues el que aguanta, insiste, lo pelea, pues finalmente consigue resultados. Lo que esta mañana les voy a mostrar yo aquí es fruto del insistencialismo precisamente, es decir, de la constancia de muchos años de trabajo continuados de manera inasequible al desaliento con mis socios, con Manuel Domínguez Rodrigo y con Juan Luis Arzuaga, pero aclarando también que no es tanto mérito personal como fruto de la creación de equipos de investigación señeros que están, pues sí, esto sí que se puede decir bien alto en línea con lo que se hace en los proyectos más avanzados a nivel mundial. Y estamos, efectivamente lo ha dicho muy bien Antonio, estamos en ámbitos en los que España pues, es una primera potencia mundial que se codea y se pelea también, por qué no decirlo así, con los investigadores de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia o de los países más importantes en este ámbito. Cuando Antonio me invitó a participar en este curso, yo le pregunté de qué quería que hablase y me dijo, dije, ¿quieres que hable de Europa? ¿Quieres que hable de África? Me dijo, hombre, el privilegio de tu presencia es que eres uno de los poquísimos investigadores que en evolución humana trabajas en África y trabajas en Europa, y eso te permite tener una visión global que no todo el mundo tiene esa fortuna o esa suerte o lo que sea, ¿no? Y entonces por eso pensé en hablarles conjuntamente de los dos proyectos principales en los que estamos ahora mismo metidos, que son en la Garganta del Olduay, en la Cuna de la Humanidad, y en el Valle Alto del Lozoya, allá arriba en Pinilla del Valle. Y de eso es un poco de lo que vamos a hablar esta mañana. Así que yo, sin más, pues entramos en materia con esta... A ver si quiere, que esa es otra. Sí, aquí. Nos vamos a trasladar ahora, aprovechando este calorcito tan rico que nos acompaña, y además aquí en esta sauna que vamos a disfrutar esta mañana, pues vamos a trasladarnos directamente al Cuerno de África, donde empezó todo. Es tan fácil como entender que donde arranca la evolución humana, a lo que llamamos la Cuna de la Humanidad, la UNESCO lo bautizó a partir de los años 70 a la garganta del río Olduay. Pero sensu lato, cuando hablamos de la Cuna de la Humanidad nos referimos a esta gran falla, que es la madre de todas las fallas, es una falla excepcional, la falla del Rif, donde, Rif quiere decir falla precisamente, donde se produce la aparición de los primeros homininos. Y esto es fruto del choque de las placas tectónicas, y más que el choque, en este caso justamente el desgajamiento que ha producido en su momento el Mar Rojo, que es donde estamos, y esto en su momento, esta falla, como esto sigue avanzando, será tomada por el océano y entrará directamente, y si estamos por allí, pues nos tocará salir nadando, espero que no, espero que sea dentro de muchos millones de años, pero mientras tanto, aquí, cuando cambia justamente el ritmo de las aguas, el ritmo de los agentes atmosféricos y principalmente las lluvias monzónicas, es donde las sabanas tropicales, en contextos tropicales, pasan a ser lo que conocemos como sabanas húmedas, es lo que permite que los homininos salgan a la sabana, liberen sus manos, comiencen a hacer sus herramientas, y es por eso por lo que llamamos a esta zona la Cuna de la Humanidad, es por lo que estamos hablando, en definitiva, del lugar donde los primeros homininos se hacen homo faber, es decir, desarrollan su capacidad para hacer herramientas, que es el comienzo de lo que nos convierte en la especie que hoy somos nosotros, los Homo sapiens. Bien, en este lugar, fíjense que hay una característica también muy curiosa, y es que la mayor parte de los ríos no vierten hacia el exterior, hacia el océano, sino que vierten hacia la cuenca interior, es lo que se conoce como cuencas de carácter endorreico, de tal manera que lo que forman son lagos interiores, y en esas cuencas lo que se produce es que en momentos de lluvia
pues los lagos se expanden y en momentos de sequía se contraen. Y ese es el juego que es muy importante para entender lo que les voy a contar a continuación en mi intervención. Básicamente nos vamos a trasladar al Ngorongoro, que es el cráter del Ngorongoro que tenemos en esta zona, y vamos a hablar de una garganta, que es la garganta del río Olduvai, que tiene una garganta principal y tiene una garganta secundaria, que es esta. El río Olduvai nace en el pequeño lago Endutu, y lo que hace es recorrer unos 40 metros de longitud, 40 kilómetros de longitud, hasta lo que se conoce como la depresión de Olbalbal, que está aquí, que está en la falda precisamente del volcán Ngorongoro, del Olmoti, del Lemagroup y en la zona de la Etoli. Aquí estaría el volcán Sadiman, que no se ve, pero estaría fuera de la imagen. En este contexto absolutamente volcánico es donde se produce un fenómeno muy interesante, que es, durante 2 millones de años, desde que arranca la secuencia estratigráfica, es decir, en el basalto basal, nunca mejor dicho, comienza hace 2 millones de años la historia de la evolución humana en Olduvai Gorge hasta el presente. En esos 2 millones de años se producen acumulaciones de sedimentos de 3 naturalezas. Una de carácter lacustre, otra de carácter fluvial, por los ríos, y otra por las propias tobas volcánicas, por las cenizas que arrojan los volcanes en ese contexto que, como hemos visto, es absolutamente volcánico. Muy bien. En esa acumulación de cientos de metros, muchos años más tarde, hace menos de medio millón de años, el río Olduvai lo que está haciendo es generar una garganta, un barranco, un juego de barrancos, y esos barrancos están excavando la acumulación de esos 2 millones de años. Y por lo tanto tenemos la mejor ventana al pasado prehistórico, lo que es el origen del género Homo, que existe en todo el planeta. Y por eso estos yacimientos, como decía Antonio, son tan codiciados y tan cotizados. Bien. La garganta del río Olduvai se descubre en 1913, aunque por un investigador, un entomólogo alemán que se llama Hans Reck, pero el personaje central en esta historia, que es Louis Leakey, se incorpora por primera vez a este trabajo en 1931 y a partir de ese momento comienza la historia de Olduvai. Es en Olduvai donde se van a descubrir las primeras herramientas humanas, que por eso se llama industria olduvayense, industria lítica, tecnocomplejo o cultura olduvayense, y es precisamente Louis Leakey quien crea ese concepto y quien lo define como tal. En este mapa aproximadamente lo que estamos viendo es la zona del gran lago que hubo en esta zona de Olduvai. Esta es justamente lo que produce la erosión de los sedimentos acumulados, repito, durante 2 años, desde hace 2 años hasta el presente, de manera ininterrumpida, continuada, y esto es justamente lo que construye esa ventana al pasado. Aquí también he querido, sobre todo, poner esta imagen para que se vea los Neighborsoid, que es una montaña, la montaña blanca de los Masái, que es el lugar de donde se aprovisionaban los homininos de materias primas para elaborar sus herramientas líticas. Nosotros llevamos trabajando desde 2006 en Olduvai Gorge. Tenemos el privilegio de acceder al lecho más antiguo, que es el lecho 1, y en concreto al nivel 22, pues efectivamente por el privilegio que tenemos de que las autoridades tanzanas así nos lo han permitido, porque es donde comenzó todo. Es decir, para conocer el origen de lo que es propiamente el comportamiento de nuestro género, del género Homo, hay que acceder al lecho 1 de Olduvai. Si no puedes excavar allí, pues entonces, desgraciadamente, lo único que puedes hacer es revisar colecciones y materiales que están depositados en el Museo de Nairobi o en el Museo de Dar es Salaam. Pero cuando uno tiene el privilegio de excavar allí, si encima das con nuevos yacimientos y los puedes excavar, cosa que es de lo que vamos a hablar, pues entonces te permite reinterpretar ese origen del comportamiento humano que estoy mencionando. Esta es una imagen muy conocida, muy célebre, de Louis y de Mary Leakey,
en el año 60, a partir de que ellos habían descubierto en el 59 un fósil muy importante que fue el Zinjanthropus boisei. Esta fotografía dio entonces la vuelta al mundo. Yo le llamo a este fósil el príncipe destronado, se conoce como OH5, Old Dubai Hominin Number 5, y durante 8 meses aproximadamente yo le llamo el príncipe destronado, digo, porque durante 8 meses fue el rey de la creación, es decir, fue el primer de la creación de las primeras herramientas líricas. Unos meses más tarde, en febrero del 60, se descubren los primeros restos de lo que Leakey y otros investigadores denominaron el Homo habilis, y existe cierta coincidencia en la mayoría de la comunidad científica en que el Homo habilis sería el primer representante del género Homo. Es decir, es el primer hominino que fabrica herramientas líticas de manera intencional para toda una serie de actividades de las que veremos. Bien. Este es el famoso Zinjanthropus boisei, es un fósil muy importante, probablemente es uno de los 2 o 3 fósiles más importantes de todo el planeta. En el caso de Tanzania está considerado patrimonio estatal y de la humanidad y no puede salir nunca de su vitrina. Esta fotografía la he puesto estrictamente por una cuestión de vanidad, porque es casi imposible acceder a este fósil, y nosotros, Manuel Domingue, Charles Sensiva y yo mismo, tuvimos el privilegio de poder tomar nuestras propias medidas de este fósil que desde el 59 prácticamente nadie había podido estudiar. Bien, esta es la reconstrucción que se hizo de este primer hominino a partir del cráneo que apareció en un yacimiento que se llama FLK, que quiere decir Frida Liki Korongo. Korongo es barranco en suajili, y la mandíbula se conoció a partir de otro descubrimiento, de una mandíbula que se descubrió 5 años más tarde en un yacimiento que se llama Penín, cerca del lago Yassi, con el cual nos permitió reconstruir a los investigadores entonces la cara y la cabeza de este hominino, que no se sabía muy bien a qué corresponde. Se considera que pertenece al grupo de los parántropos, que es una especie de australopitecos bastante robustos, y que allí está, porque luego volveremos sobre él. A partir del 60, como he mencionado, se descubren los primeros restos de Homo habilis, con el estudio de Philip Tobias, de un gran investigador, por cierto, muy amigo, un investigador sudafricano, muy amigo de los españoles y además conocido por su actividad anti-apartheid en Sudáfrica, al que luego nosotros bautizamos con su nombre un yacimiento. Estos son los restos que se conocen del primer hominino que abre el género Homo. Esto es muy importante, se conoce como OH7, se descubrió muy cerca, a escasos 50 metros del otro fósil que he mencionado antes, de OH5, y todo esto se publicó en una colección de monografías a cargo de Luis y de Mary, también de Philip Tobias, que lo acabo de mencionar, y que sigue siendo, al día de hoy, aunque esto se publicó en los años 60 y 70, sigue siendo las monografías a las que todo el mundo tiene que acudir, cualquier investigador tiene que acudir, para conocer e intervenir en el debate sobre el origen del género Homo, sobre el origen del comportamiento específicamente propio de los homíninos. Bien, nosotros, como digo, llegamos en 2006, después de años trabajando en los yacimientos de Penín, en el Yassi y en el lago Natrón, pudimos acceder a estos yacimientos y ya en 2009 planteamos una alternativa al descubrir nuevos yacimientos sobre el comportamiento de los homininos. Esta es nuestra interpretación de Homo habilis, donde nosotros lo que planteamos es que además de ser carroñeros, como se había sostenido durante los últimos años, estos primeros homininos ya eran cazadores, grandes cazadores de pequeños antílopes y grandes gacelas. Y eso, bueno, implicó un grandísimo debate en la comunidad científica, y finalmente nuestra apuesta pues se sustanció, y ahora mismo
el cartel que anuncia oficialmente en Olduvai Gorge cuál es la interpretación del comportamiento de estos primeros Homo, es precisamente la interpretación que hemos hecho el equipo internacional de liderazgo español. Esta fotografía les he querido poner para presentar a mi socio, que es catedrático en la Universidad Manuel Domínguez Rodrigo, catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Universidad de Rice en Houston. Bien, y bienvenidos aquí a esta imagen del lugar donde siempre, acompañados de algunos masáis que andan siempre por allí, o pastoreando o paseando, no se sabe nunca de qué parte hacia la nada, pero por allí andan, y este es el lugar donde apareció el Zinjanthropus boisei. Estas son excavaciones ya nuestras que nos permitieron revisar la estratigrafía de Mary Leakey. Decimos Mary Leakey porque aunque se supone que excavaron Luis y Mary, los arqueólogos tenemos siempre una gran admiración más por ella. Mary Leakey, la que realmente estaba los últimos años al frente del Tajo y la que hizo los más importantes descubrimientos desde el punto de vista de la escena de los yacimientos, fue la propia Mary, que vivió hasta los 90 y tantos años. Luis Leakey murió con 73 y por lo tanto no tuvo una actividad tan intensa en los últimos años. Este es el lugar con la imagen que todos recordamos y este es el monumento que existe en el lugar exacto donde apareció el zinc, que es como conocemos al lugar de... Este es el barranco. Este es uno de los barrancos. La garganta de Olduvai tiene una garganta principal, una garganta secundaria, como he dicho, y después muchos pequeños barrancos que se llaman corongos y que van a dar o a la secundaria o a la principal. Bueno, la principal hay que decir que es tributaria de todo el agua en última instancia que la transporta hasta la depresión de Olbalbal, ¿vale? Bien, esta es una imagen de nuestras excavaciones allí. Diré que nosotros pudimos excavar en el entorno de FLK, ver que lo que Mary Leakey había hecho de una manera muy meritoria, pero sin las técnicas que utilizamos ahora, pues ella había generado un palincesto, una acumulación de distintos niveles, que nosotros los vemos bastante bien aquí, en lo que llamamos el nivel Chapati, y por lo tanto había mezclado fósiles, unos fósiles con otros, y la interpretación, algunas de sus interpretaciones eran erróneas, pero en todo caso lo digo desde una profunda y sincera admiración hacia Mary Leakey, porque trabajar en estos contextos, lo ha dicho Antonio, es realmente muy, muy complejo. Pero bueno, esta es una imagen. Voy a presentar alguna otra imagen del tipo de excavaciones que nosotros hacemos aquí, con asistentes tanzanos, que tienen unas habilidades excepcionales para excavar. Y este es un yacimiento que se llama PTK, que quiere decir Phyllis Tobias Corongo. Desde los años 60, desde Mary Leakey, los equipos americanos nunca habían descubierto ningún nuevo yacimiento en el lecho 1, en lo que se conoce como el nivel 22, que es el nivel Fetén, el nivel donde aparecen todos estos restos que estamos mencionando. Nosotros, gracias al trabajo con los geólogos y una metodología que luego voy a mencionar, hemos descubierto varios yacimientos de nuevo en ese nivel, y es lo que nos ha permitido hacer muy importantes descubrimientos en relación con esto, ¿no? Eso, en relación con Homo habilis. También con Homo ergaster, pero ahora estamos hablando de Homo habilis. Bien, hay que decir que en todos estos yacimientos, este es otro yacimiento que hemos descubierto, que se llama Davis Site, todos estos yacimientos, el de PTK no he mencionado, que lo descubrimos unos días después, en 2011, unos 15 días después de que falleciera Phyllis Tobias. Y los españoles tuvimos, yo creo que el honor de poder dedicarle un yacimiento al gran Phyllis Tobias, que por otra parte era una persona que había nacido el mismo año que Clark Howell y que Emiliano Aguirre, que es el gran paleoantropólogo, el fundador de la paleoantropología en nuestro país. Amigos personales, además, entre los tres, que habían nacido en el 25. Emiliano Aguirre siempre había dicho, siempre nos decía que él había nacido en el año del Australopithecus. El Australopithecus africanus, el primer ejemplar, el niño de Town, conocido como el niño de Town, lo publica Raymond Dart en febrero del año 25, aunque se había descubierto en noviembre del 24. Y es un hallazgo muy importante, y yo creo que ahí sí hubo una contribución importante desde el punto de vista de la disciplina científica, en el hecho de aportar yacimientos de los que ahora hablaremos,
en clave interpretativa. Esta es otra imagen de este mismo yacimiento, PTK, donde se ve el castillo. Esto lo bautizaron los Leakey como el castillo, de Castle en inglés, y es uno de los sitios clave en todas las imágenes de Olduvai. Siempre se reproduce el castillo, porque es donde se ve perfectamente la estratigrafía. No se la voy a contar completamente, la estratigrafía de Olduvai, que es complejísima, pero es muy relevante, muy importante, y es la clave de por qué nosotros hemos descubierto todos estos nuevos yacimientos que estamos viendo. Este es otro de los yacimientos que se llama AGS, también en el lecho 22. Y esta es un poco la explicación de por qué después de tantos años nadie había descubierto yacimientos. Y la explicación es la siguiente. La garganta de Olduvai tiene 5 grandes fallas. Es un contexto, como hemos visto, volcánico, está continuamente sometidos a movimientos telúricos y por tanto hay 5 grandes fallas. Pero además de esas fallas hay cientos de pequeñas fallas que conocemos como diaclasas y que dificultan mucho la comprensión de la estratigrafía. Es decir, los niveles en principio aquí se forman todos de manera absolutamente vertical y luego están buzados, orientados por las diaclasas. Y es enormemente difícil buscar la correspondencia entre los niveles a partir de las diaclasas. Es muy difícil, ¿no? Están todos basculados, están todos unos encima de otros y es muy difícil ponerle conexiones. Los equipos americanos, sobre todo el profesor Blumenschein, que ha dedicado muchísimas horas y yo le tengo un gran respeto e incluso admiración, siempre trabajaron con pequeñas ventanas buscando localizar nuevos yacimientos y durante 20 años no han localizado ninguno. Nosotros hemos trabajado con un modelo que son las geotrench, que es la búsqueda de yacimientos haciendo trincheras geológicas que lo que hacen justamente es buscar las correlaciones entre los distintos niveles a partir de las diaclasas y de las fallas. Entonces, pues siguiendo el hilo encontramos el ovillo, por decirlo de una manera sucinta, de tal manera que todos los yacimientos que hemos localizado en el nivel 22 se deben justamente a esta manera de prospectar y de buscarlos, ¿no? Y por ello incluso hemos podido reconstruir el paisaje que había en torno a este lago. Era un contexto curioso porque era una especie de delta donde en los lugares donde afloraba la tierra es donde se ubicaban los homininos. Los homininos estaban en el entorno de un gran lago central, que lo hemos visto al inicio, y justamente es en estos entornos con plantas, con árboles similares a las palmeras, donde se ubicaban los homininos para comer los animales, repito, las gacelas y los antílopes, especialmente, que habían cazado. Y es por eso que nosotros hemos podido ahora pues, rescatar estos yacimientos. Otra imagen de PTK. De los descubrimientos más importantes, tal vez el que ha tenido más repercusión es este. Una falange esta en concreto. La primera falange de la mano izquierda de un hominino, más de 1,8 millones de años, en un contexto, todo con industria olduvayense, donde debería haber estrictamente Homo habilis, y nosotros descubrimos esta falange. Esta falange que es una falange propia de una mano completamente moderna, propia de un primate que ya no se sube a los árboles. Las falanges de los homininos, de los primates preparados para subirse a los árboles, son bastante redondeadas para formarse, para adaptarse a la presión a las ramas. Esta es una mano completamente moderna. ¿Qué estamos queriendo decir? Que muy probablemente, y ha sido bastante bien aceptado en la comunidad científica, muy probablemente los primeros Homo ergaster están haciendo todavía industria olduvayense. Después hablaremos también de esto. Otra imagen del yacimiento de David Site, el yacimiento de AGS, y ahora vamos a pasar al lecho 2. En el lecho 2... Cuando habla de nivel 22, ¿ese es un nivel muy alto o muy bajo? Muy bajo. Casi está en el arranque de la secuencia estratigráfica, que es donde está el basalto, y entonces a partir de ahí empieza la acumulación de los sedimentos, y el nivel 22 es prácticamente el más abajo de todos. Justo al lado de otro nivel que llamamos Chapati,
en Swahili, y que es donde aparecen todos estos yacimientos. A partir prácticamente de 1,5 millones tenemos el Lecho 2, y a partir de ese momento tenemos la aparición de Homo ergaster, aproximadamente. Aprovecho ya para decir algo que será lo más importante que diga esta mañana aquí. Cuando hablamos de la evolución humana, lo hablaba esta mañana desayunando con Juan Eslava Galán, tenemos el hábito de hablar de la historia como si todos los cambios culturales en la vida cotidiana de las personas se produjeran de la noche a la mañana. Es decir, como si en el caso, por ejemplo, de los Homo habilis, hubieran quedado todos juntos, como en el Rey León, una tarde, y hubiera dicho el líder del clan: chicos, mañana todos, bueno, el clan no, de la multitud de clanes, hubiera dicho: mañana todos, a las 9 de la mañana, pegáis un estirón, crecéis 25 centímetros de altitud y os volvéis Homo ergaster. Y además vais a dejar de hacer industria lítica oldubayense, que no me enteré yo, y vais a hacer industria achelense. Bueno, no se producen las cosas así, ni en la historia ni en la evolución humana, y por lo tanto las cosas son bastante más complejas, y es lo que vamos a ver. En el Lecho 2 lo que sí tenemos ya es la presencia de Homo ergaster. Homo ergaster, y más concretamente en un yacimiento que se llama Belcorongo. Bel era un gran amigo de los Liki, uno de los patrocinadores de los Liki, y en este lugar que está en la garganta secundaria, una garganta pequeña pero muy bonita, donde estamos siempre rodeados sobre todo de jirafas, pues aquí aparece ya industria achelense. Esta es otra imagen de este yacimiento de Belcorongo. Bueno, nosotros allí siempre tenemos la compañía de los masáis, o sea, nuestros socios allí son los masáis, ya interactuamos con ellos y la verdad que nuestra relación es muy buena. Este es el caso, por ejemplo, de cómo hace 1,3 millones y pico de años descubrimos un proboscidio, un gran elefante, el Elephas redki, que había sido consumido por los homininos. Es el caso de un proboscidio, el caso más antiguo de un proboscidio conocido, hasta este verano, que ahora contaré, de un proboscidio consumido por los humanos, por los homininos, mejor. Es el primer caso. Y claro, un proboscidio de estas características solo puede ser carroñeado, no ha sido cazado. Es impensable que los homininos, con esas herramientas que ya son achelenses, pero pudieran acceder a un elefas de este tamaño que estuviera vivo, ¿no? Aquí está el fémur, que lo sacamos y lo tuvimos que transportar, y esta es la reconstrucción que ha hecho el grandísimo Mauricio Antón, un ilustrador español que es de los más importantes a nivel mundial, varias veces portada de National Geographic. En septiembre tendremos una exposición monográfica en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, que está en Alcalá de Henares, como ha dicho Antonio, y esta es la reconstrucción. Esta es otra de las publicaciones más relevantes que hicimos en una revista de mucha importancia, vamos, de mucho impacto, que es como se miden las cosas en ciencia, que es la revista PLOS ONE, porque antes he mencionado que de los parántropos, en el caso africano, solo se conocía el cráneo. No sabíamos prácticamente nada del esqueleto postcraneal, es decir, del cráneo hacia abajo. Y nosotros descubrimos lo que se llama un esqueleto parcial asociado. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que el esqueleto no estaba completo, pero que como la dentición que aparecía era indiscutiblemente propia de Paranthropus boisei, estaba asociado con estos restos y por lo tanto sabemos que estos restos son de un Paranthropus boisei. Y de este fósil en concreto, lo más importante es esta pieza, que es un radio de unas dimensiones colosales, que nos está diciendo que los Paranthropus boisei todavía tenían hábitos arborícolas, es decir, andaban en el suelo sin ninguna duda, eran bípedos, pero mantenían todavía el hábito de subir a los árboles. No eran plenamente bípedos como serán los Homo habilis. Este, repito, fue un descubrimiento que tuvo bastante relevancia, lo publicamos en 2013. Esta es una imagen de otro yacimiento, que es el yacimiento achelense, más antiguo junto con otros dos, que hay en Kenia y en Etiopía, los yacimientos achelenses más antiguos del planeta. El achelense es la cultura o el tecnocomplejo, como quieran,
que más tiempo ha estado presente en el planeta, desde 1,7 millones hasta hace 100.000 años. Es decir, que si culturalmente nosotros hablamos, por ejemplo, del barroco, que resulta que estuvo un rato prácticamente entre nosotros, hay que decir que el achelense fue la cultura imperante en el planeta durante 1,6 millones de años. Bien, el yacimiento más antiguo y más completo lo hemos descubierto, lo hemos bautizado como Frida Liki Corongo West, en casi 1,7 millones de años, y a diferencia de los otros dos yacimientos que están en 1,7, este lo hemos descubierto rodeado de fósiles y en posición primaria, es decir, donde lo dejaron exactamente los Homo ergaster. Esto quiere decir que hemos podido reconstruir el comportamiento también de Homo ergaster por primera vez en estos contextos tan absolutamente antiguos como es 1,7 millones de años. Esta es una imagen del niño del Turkana que descubrió el hijo de los Leakey, Richard Leakey, y Alan Walker, otro investigador británico, y es la reconstrucción de lo que se conoce como el niño Nariocotomé, porque apareció en un lugar, en una localidad que se llama Nariocotomé, junto al río Turkana, y esta es la reconstrucción actual de un niño de unos entre 11 y 13 años aproximadamente, que ya tenía unas dimensiones, una altura prácticamente similar a la nuestra. Había pegado todo un estirón de manera paulatina. Esta es una exposición que hicimos en el Museo Arqueológico Regional con este nuevo yacimiento descubierto, que es el FLK, y con esta imagen de una mujer ergaster, que nunca habían aparecido, siempre todos parecía que eran varones. Bueno, nosotros es la primera vez que hemos reivindicado el papel de femenino en la evolución humana, atribuyendo estos descubrimientos de estos grandísimos bifaces al género femenino. Otra de nuestras investigaciones que ha tenido mayor repercusión es el descubrimiento de que había aguas termales en este entorno donde se pudo estar produciendo el acceso a la carne no a través del fuego, sino de las aguas termales. Es decir, que se pudo estar cocinando justamente en las charcas cálidas con aguas muy calientes donde hierven las carnes, cosa que sucede en muchos sitios actualmente y la etnoarqueología nos lo dice que es relativamente frecuente. Y esto es de este verano. Bueno, de este verano, de hace exactamente 10 días. Estas fotografías pues responden, por ejemplo, en este caso, este es cómo está el yacimiento de AGS, el lecho 22, que es este lecho, este es el nivel donde aparecen como digo, los primeros restos de la actividad humana, y está en el arranque del lecho 2, en 1,8 millones de años, hemos descubierto este verano un elefante también consumido por los humanos. Esto es un dato inédito, de esto no se pueden hacer fotografías, es una imagen de una excavación, de un fósil, de un proboscidio que se han comido en hace 1,8 millones de años. Es un yacimiento que hemos bautizado en homenaje a Emiliano Aguirre como yacimiento Emiliano Aguirre Corongo, y que lo verán dentro de poco, pues me imagino que como un gran descubrimiento. Nosotros, para llegar hasta allí, ya lo hemos mencionado, tenemos que acceder a través del Ngorongoro. Esto se entra en la reserva del Ngorongoro, y en este lugar, donde he paseado con Antonio viendo a los ñus, a las cebras, los leones, pues he querido poner algunas fotografías para que se vea el entorno en el que trabajamos todos los años. Esto hay que decir, las hienas, sobre todo, que son nuestras compañeras más queridas por esa capacidad transportadora y acumuladora que tienen, de la que luego vamos a hablar en Pinilla del Valle, los ñus, los waterbucks o las cebras. Bueno, esto es en el Tarangire, esto no es en el Ngorongoro, sino en Tarangire. Y esta es una imagen de la garganta secundaria, donde las jirafas están continuamente rodeándonos, y esta es otra imagen donde se ve el volcán Lema Group y el castillo, y donde se ve ahora el museo que se ha hecho con fondos de la Unión Europea, donde nosotros hemos hecho el contenido. Bueno, esta es una imagen de los niños masáis, y este es el contexto donde se ha realizado ahora mismo el nuevo museo,
y un entorno donde, por ejemplo, están las bomas, los campamentos de los masáis. Este es el campamento propio de una familia, donde ellos viven con el ganado allí. Y este lugar es donde vamos a ver aquí el entorno de Felecá visto desde el museo. Para terminar hablando de Olduvai, les diré que hemos creado una estación de investigación, que se la hemos dedicado también a Emiliano Aguirre, se llama Estación de Investigación Emiliano Aguirre, lo cual nos permite estar en unas condiciones razonablemente dignas. Cuando empezamos en 2006, las condiciones eran no solo por problemas de salud, sino de higiene y de toda naturaleza, las condiciones eran de supervivencia y al límite, y ahora tenemos unas condiciones razonablemente dignas. Esta fotografía me gusta mucho porque aquí se ven los Neighborsoid, que como he mencionado antes es el lugar donde los homininos se aprovisionaban de los cuarzos y de las cuarcitas que tallan para hacer su industria olduvayense o achelense en un caso u otro. Esta es una imagen de una de nuestras investigadores que ahora está en Estocolmo, Elia Organista, que ha hecho la tesis doctoral sobre el yacimiento de BK, dentro de los barracones en los que ya nos podemos alojar. O esta es una imagen de cómo, por ejemplo, pues impartimos clases por las tardes a los alumnos de la Universidad de Carolina del Norte, con los que tenemos un convenio y hay una gran participación de alumnos suyos, o en este escenario que es el salón donde podemos cenar, vernos, comer, etc. Con esto hicimos una fotografía, una exposición en el museo. Voy a pasar muy deprisa porque me estoy enredando un poco y si no, estas son imágenes de una exposición que hicimos hace algunos años sobre la cuna humanidad en nuestro Museo Alcalá de Henares, en el Museo de la Evolución Humana de Burgos y luego en Cosmocaixa en Barcelona, y que ha dado la vuelta al mundo porque es la exposición que ahora existe de manera estable tanto en Dar es Salaam como otra copia en el propio Olduvai Gorge. Estas son fotos de aquella exposición, el catálogo de aquella exposición. Este es el museo nuevo que hemos mencionado. Este es un edificio muy bonito, la verdad, francamente muy bonito, donde todo esto, como puede verse, es la propia exposición que nosotros habíamos hecho en Alcalá de Henares. Hemos creado un instituto de evolución en África que depende de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Comunidad de Madrid, en la calle Covarrubias. Y esto es lo que vamos a decir de Olduvai, para pasar de inmediato, porque ando un poco corto de tiempo y me reñirá Antonio. Vamos a pasar a hablar de Pinilla del Valle, el Valle de los Neandertales. O sea, de repente cogemos un avión, pum, y desde el Kilimanjaro nos presentamos vía Doha, en Qatar, nos trasladamos a Madrid, a Barajas, y nos venimos hasta el Valle del Río Lozoya, bastante más conocido seguramente por casi todos ustedes, que está casi en el centro de la península ibérica, en este contexto que es de un enorme interés geológico. Una vez más, la geología está muy presente en la arqueología de la evolución humana. En este caso, este es el Valle del Río Lozoya, que es un valle muy peculiar. Este es un proyecto que dijimos, como he mencionado, Juan Luis Arzuaga y yo mismo. Como dice Arzuaga, también este valle, que lo comentábamos anoche, tiene una forma muy peculiar. Los ríos y los valles fluviales en el sistema central tienen una dirección, en las submesetas sur, tiene una dirección norte-sur, y aquí no. Este río nace en Peñalara, el río Lozoya, y sin embargo va al revés, va en dirección norte. ¿Por qué? Porque el río no tiene un origen fluvial, tiene un origen tectónico, y lo único que ha hecho el río es aprovechar este camino trazado por una gran falla, una especie de falla, no es exactamente una falla, pero parecido, y allí existe el embalse de cabecera del agua que vemos en Madrid, que es el embalse de Pinilla del Valle. En este sitio, y no se lo cuento de ustedes mucho a la gente, pero es un sitio realmente paradisiaco, pues hay una serie de promontorios de calizas, de calizas dolomíticas mejor, que se conocen como los calveros, y en este calvero en concreto pues aparecen una serie de yacimientos que son ahora mismo los yacimientos más interesantes del mundo neandertal, seguramente en toda Europa. Esta es una imagen desde el otro punto, visto desde la Sierra de Lontanares. Esto es el puerto de Navafría, esto es el sistema central, los Montes Carpetanos, y aquí es donde estamos nosotros. Esto es el pueblo de Pinilla del Valle, esto es Lozoya,
Lo digo porque estos yacimientos se pueden visitar. Hay visitas guiadas, buscando en el valledelosneandertales.com, se accede, se puede reservar visita, y además me parece que el precio es de 2 euros nada más por visita. Merece mucho la pena. Pues en este lugar hay toda esta serie de yacimientos. Hay un karst, es decir, esto es una especie de queso gruyère donde las dolomías han sido disueltas. Además, la dolomía contiene más magnesio que la caliza y, en consecuencia, se diluye con mucha facilidad. Se genera una especie de queso gruyère, para que nos entendamos, donde hay básicamente 3 tipos de yacimientos que luego veremos. Pero bueno, el primero de ellos se descubrió en los años 70, lo descubrió un equipo de la Universidad Complutense con el profesor Alférez al frente, y en este yacimiento después se abandonó y nosotros volvimos en el año 2001, hicimos un proyecto de investigación inicialmente con José María Bermúdez Castro y con Alfredo Pérez González. En 2006 se incorporó a Arzuaga en sustitución de Bermúdez, y revisamos la Cueva del Camino para ver que las interpretaciones iniciales, una vez más, eran incorrectas. No se trataba de un yacimiento del Pleistoceno medio, no era un yacimiento de origen antrópico, sino un cubil de yenas, en fin, toda una serie de aspectos que nos produjeron inicialmente un cierto desánimo, pero porque era un yacimiento, solo tenía interés estrictamente paleontológico, no había habido actividad humana, aunque las hienas sí habían carroñado a los neandertales y los habían aportado algunos restos fósiles. Pero ese mismo año, ya en 2002, que es cuando hicimos la primera campaña, en un lateral del Calvero vimos que en superficie había fragmentos de lo que pudiera ser industria lítica. Sin mucho entusiasmo planteamos una cata y descubrimos que lo que había, al cabo del tiempo, llevamos ya 20 campañas o 21 campañas de excavación, descubrimos que había un gran abrigo bajo el cual se protegían y vivían los neandertales en varias ocasiones, de manera recurrente, donde hacían la industria típica de los neandertales, que se llama musteriense, propia de bautizada así por un yacimiento francés de la Dordoña que se llama el yacimiento de Le Moustier, el abrigo Le Moustier, y donde el tipo de herramientas que tienen los neandertales van a ser, sobre todo y muy principalmente, raederas, denticulados y puntas. Son las herramientas más importantes que utilizan los neandertales, y en este caso lo que tenemos en distintos niveles, caracterizado con una característica muy interesante, y es que sobre todo están trabajando con cuarzo, que es la materia prima que tienen en su entorno más próximo. Pero además los neandertales están aportando desde fuera, no sabemos muy bien cómo, pero desde fuera del Valle Lozoya, materias primas que no aparecen en el Valle Lozoya y que ellos sí utilizan para hacer sus herramientas. Nosotros publicamos ya hace unos años un artículo muy interesante donde hablábamos de la gran capacidad adaptativa de los neandertales. ¿Qué voy a contar yo esta mañana aquí? Que frente a lo que se ha hecho siempre de los neandertales, esa imagen que existía desde mediados del siglo XIX, los neandertales tenían unas capacidades intelectuales prácticamente similares a las nuestras en esa misma cronología. Y el primer punto fue ver cómo ellos tenían la misma capacidad adaptativa, que es la clave de toda la evolución, no solo humana, sino biológica en general. La capacidad adaptativa, ya lo dijo Charles Darwin, va a ser la esencia, la ley que mande, que gobierne todo el proceso evolutivo. Y los neandertales ya empezamos a ver que tienen esa gran capacidad y que tallan lo que tienen a su mano, lo que necesitan y las herramientas que les resultan más imprescindibles para su actividad subsistencial, económica o propia de la vida cotidiana, como solemos decir. Con esto hemos publicado ya varios artículos en relación con este yacimiento, que se conoce como el abrigo de Navalmaillo y que es uno de los campamentos neandertales más importantes de Europa. Ahora mismo se continúa en investigación, nosotros volveremos a excavar allí el 16 de agosto, como lo hacemos todos los años desde que empezamos, y como pueden ver, publicamos siempre en las revistas de mayor impacto, en este caso en concreto en Quaternaria Internacional. Por supuesto, la actividad de los neandertales en su vida cotidiana siempre se desarrolla en relación con los hogares. Ellos dominan el fuego con profusión, lo tienen perfectamente domesticado,
y toda su actividad gira en torno a los hogares, algunos hogares tan grandes como este mismo, donde podemos ver los restos de combustión, con restos de la industria lítica que han tallado y con restos de las limpiezas de todas las basuras que andaban por el yacimiento y, por supuesto, de todos los animales que se han comido. Esta es una imagen, por ejemplo, de cómo aparecen los restos quemados dentro de un contexto de un hogar. Esta es la reconstrucción que hemos hecho del abrigo de Navalmayo. ¿Cuántos minutos me dejas? Bien, esta es la reconstrucción que hemos hecho de la actividad que había en el abrigo de Navalmayo. Bien, es muy importante sobre esto una idea que voy a lanzar esta mañana aquí. Toda la actividad de los neandertales, todo el cambio cultural de los neandertales es sobre todo gracias al fuego, que es una faceta de la que no hablamos suficientemente en la evolución humana, porque es muy difícil determinar cuándo se produce a voluntad y cuándo es accidental, como estamos viendo en la actualidad, ¿no? Estos días estamos viendo que los investigadores tienen dificultades para saber cuándo se ha producido intencional, cuándo se... Bueno, pues eso mismo también nos pasa respecto de los neandertales. Pero la realidad es que en torno al fuego es donde, desde el punto de vista antropológico, y lo comentaba esta mañana con Emilio Sala, pues la realidad es que es donde se produce la primera transmisión de conocimientos entre generaciones. Y por eso hemos querido hacer esta ilustración donde se ve al viejo anciano vestido con la piel del bisonte contando sus historias, por cierto, que ha contado Antonio Pérez Henares, una novela que le recomiendo mucho, que se llama La canción del bisonte, un novelón, por cierto, y donde precisamente hace una visión muy antropológica y muy desde el punto de vista del cazador, esencial, una mirada esencial en un contexto neandertal, en un contexto propio del Paleolítico Medio, pero quédense con esta escena porque es una escena que cada vez se está valorando más. El papel del fuego en las sociedades propias de los cazadores-recolectores. Al año siguiente descubrimos otro yacimiento que bautizamos como la Cueva de la Buena Pinta, y esto que aquí parece una tontuna, pues era una cavidad como Dios manda, que primero fue ocupada por los neandertales y después por las hienas. Los yénidos tienen una cosa que he mencionado de pasada, extraordinaria, es que crían de manera comunal a sus cachorros en sus madrigueras, de tal manera que además, como tiene esa capacidad tan portentosa para transportar cantidades de grandes distancias, sobre todo de las extremidades de los animales, pues con eso luego nos dejan una ventana al pasado excepcional desde el punto de vista del nicho ecológico en el que están viviendo, porque las hienas no son nada selectivas, a diferencia, por ejemplo, de los neandertales. Estos neandertales están comiendo grandes herbívoros, pero las hienas no, lo comen todo, lo carroñean todo y nos cuentan muy bien a partir de los restos que no se terminan de comer, aunque son grandes consumidoras de hienas, nos dejan toda la representación de toda la fauna que hay en un determinado entorno. Es más, en sus heces, en los coprolitos, que se conservan muy bien por la gran cantidad de hueso que comen, se conservan muy bien los pólenes y también nos dan información, por lo tanto, de la flora, del contexto del entorno donde estaban habitando. Esta es una imagen de la Cueva de la Buena Pinta, el interior, donde hemos descubierto restos humanos. Estos son inéditos también. Y aquí comienza una de las historias, en mi opinión, más atractivas de la arqueología en los últimos años, que es que a partir de esta cueva, la Buena Pinta, descubrimos otra cueva, a partir del estudio de los microfósiles, en concreto de dos especies de topillos, el Microtus brechensis y el Microtus bofrei, que nos hablaban de por qué, nos preguntamos por qué en un contexto del Pleistoceno superior había unos topillos que desaparecen en el Pleistoceno medio. Tenían que proceder de un nivel, de algún sitio donde hubiera un yacimiento del Pleistoceno medio. Y entonces, pues en la primavera de 2009 nos pusimos a buscarlo, de una manera un tanto temeraria, si se quiere, pero la realidad es que esto estaba así, es la imagen que presentaba, pero descubrimos que aquí en planta se veía una cueva, no descubrimos una cueva de estas que se entran así, como es la Cueva de la Buena Pinta, sino que era una cueva que estaba completamente erosionada, como la Gran Dolina en Atapuerca, exactamente igual, o como las cuevas del Transvaal sudafricano.
Y bueno, ya hemos conseguido a lo largo de los años recuperar perfectamente la planta de la cavidad, completamente rellena por sedimentos, del propio techo y de las paredes de la cueva, erosionada y caída parcialmente dentro de la propia cavidad. Y esto, ahora voy a poner unas imágenes del proceso de excavación para que se vea cómo ha ido evolucionando. En principio, incluso había algunos geólogos que no terminaban de ver la cavidad, pero nosotros, en fin, tenemos hecho el ojo para este tipo de actividad. Bueno, ahora ya se va viendo la cueva y ahora mismo pues ya se ve perfectamente lo que son las paredes de la cueva con los espeleotemas parietales y todo esto que son los restos de los sedimentos caídos y transportados de las propias paredes y del techo. Y en este lugar, esta es otra imagen donde se ve más avanzado la excavación, pues en este lugar aparece este espeleotema basal, que lo hemos podido datar perfectamente en 170.000 años. Y en este lugar pues hemos descubierto una enorme cantidad de restos arqueológicos, que aquí está la distribución de los mismos, es una planimetría, con este dibujo, por ejemplo, de un cráneo de Stepanurrinus hemithecus, que es un rinoceronte de estepa. El cráneo tiene 71 centímetros de longitud, es casi el doble que un rinoceronte blanco actual, que tiene unos 42 aproximadamente. Y estos serán unos bicharracos realmente muy considerables, será el rinoceronte de estepa de nariz semitabicada. Pero además también hay una gran cantidad de industria lítica, como puede verse. Pero de la industria musteriense de la cueva descubierta siempre decimos, primero que desde luego no hay talla laminar, que eso es algo que ya hubieran hecho los neandertales, y que lo más frecuente son las lascas simples, muy propias, muy características de la industria musteriense, pero con algo muy llamativo. Aparecen continuamente muchos percutores y muchos yunques, como esto es un yunque, de una roca que es gneiss, que no está en su sitio, es decir, sin ninguna duda ha sido aportada desde lejos por los neandertales con toda intención. ¿Con qué intención? Ahora lo veremos. Bien, en este lugar aparecen también restos de una tumba. Este es un enterramiento de una niña o de un niño, probablemente una niña neandertal de unos 2 años y medio. Piensen que en la península ibérica no tenemos más que este enterramiento infantil, es el más meridional de todo el mundo neandertal. Estos son los restos que vamos a publicar ahora ya, son inéditos, los vamos a publicar ya próximamente. Bueno, hay una cosa muy interesante, que la tengo que contar, es que es la parte más característica de un esqueleto en su anatomía neandertal, es precisamente la mandíbula, el maxilar inferior. Que además tenemos la suerte que es uno de los huesos más duros, más consistentes y más densos de todo el esqueleto, y por eso se conserva bastante bien junto con los dientes. Pero es muy característico, digo, porque es una pieza que incluso en los individuos inmaduros no presenta mentón. Nosotros los cromañones, los sapiens, como queráis, los humanos anatómicamente modernos, hemos sufrido un proceso de retracción de las mandíbulas de tal manera que nos ha quedado aquí lo que conocemos como la barbilla, el mentón. Pero esto no les pasó a los neandertales, todavía no les había pasado a los neandertales y por eso ellos no tienen mentón, no tienen barbilla. Y justamente esta mandíbula que descubrimos en las navidades, en el laboratorio, pegando varios fragmentos en las navidades de 2010, pues no tiene, como pueden ver, esto está visto de perfil, de lateral, no tiene nada de barbilla, al revés, tiene la dentición hacia afuera. Los neandertales los neandertales y todos los homínidos anteriores a nuestra especie utilizan la boca como un instrumento más y en consecuencia ese es uno de los motivos por los que tenemos lo que se conoce como prognatismo, que es la dentición hacia afuera que les permite utilizarla como una herramienta más. Esta es la reconstrucción. Este es el dibujo que nos hizo Fernando Fuello, ¿recuerdas? De la niña neandertal, el difunto Fernando Fuello, el gran dibujante, el gran ilustrador de la naturaleza en nuestro país y que nos dejó hace unos meses. Un buen amigo de todos nosotros. Bien, y aquí vamos ahora, he dejado para el final lo más interesante. Lo más curioso es que en este lugar, además de este enterramiento, en otro nivel distinto, aparece un conjunto de cráneos de bisonte, de uro, de otro que no sabemos, que no distinguimos bien si es uro o bisonte, porque no siempre es fácil distinguirlo,
de ciervos, siempre macho, y de Stepanurrinus hemithecus, que hay 2 cráneos completos, de los que ahora veremos unas imágenes. El trabajo de restauración ha sido infinito, porque en ese contexto de clastos caídos de bloques de piedras, todos los fósiles aparecen muy dañados, mucho peor conservados que en Olduvai, lo decía hoy en la mañana. Sorprendentemente, los fósiles que tenemos en África en hace 2 millones de años han aparecido mucho mejor conservados que estos que tienen 43.000 años o 42.000 años de antigüedad. El trabajo que hemos tenido que hacer de restauración con los bisontes, con los cráneos de bisonte, es extraordinario, pero se conservan francamente muy bien. Es el bison priscus, es el bisonte de grandes cuernos, es el antecesor del bisonte actual, el bison bonasus, pero el priscus es muchísimo más grande y tenía unos cuernos. Piensen que esto es solo la clavija, o sea, esto por encima tenía lo que es el cuerno de queratina, por lo tanto hay que pensar que estos cuernos eran muchísimo más grandes, son unos bisontes con unos cuernos, una cornamenta infinitamente más grande que los actuales, me refiero a los europeos. Estos son los cráneos que aparecen de Stepanurrinus. Como digo, esto tiene 71 centímetros de punta a punta, y la verdad es que hay 2 de ellos perfectamente conservados, este muy bien conservado. Este le bautizamos como Rosendo, en homenaje al músico español. Tenemos esa manía los arqueólogos, y me dio por dedicárselo a Rosendo Mercado, que es un buen amigo que viene a vernos allí a la excavación, porque es un hombre realmente excepcional, como músico y como persona. Y bueno, pues este Rosendo, que ya es uno de los fósiles más conocidos de la arqueología europea, estas cosas que hacemos los arqueólogos. Bueno, de la misma manera que Lucy y mi amigo Donald Johansson, pues tenían puesta una canción de los Beatles, que es Lucy When Discovered Diamond, y entonces le pusieron Lucy, cuando descubrieron el Australopithecus afarensis. Pues nosotros lo mismo, Rosendo. Muy bien, los restos de... Este es por ejemplo, esto es muy interesante. Este es un Bos primigenius, es un uro. El uro es el antecesor del toro de Lidia actual, pero de unas dimensiones muy superiores a los toros actuales. Y en este caso es muy interesante porque apareció directamente sobre un yunque donde lo estaban preparando. Esto que nosotros, todos estos cráneos, ya voy anticipando, que los han tratado con el mismo protocolo. A todos les han quitado la mandíbula en el exterior de la cueva. Por eso no hay dientes de la mandíbula, sino los pocos que hay son del maxilar superior. Luego han quitado dentro de la cueva el maxilar superior, se han comido los sesos y han dejado lo que nosotros creemos que es, ya lo puedo decir, el trofeo de caza. Eso lo hemos comentado muchas veces con Antonio, que es un gran cazador. Nosotros lo interpretamos como trofeos de caza. Esto es, por ejemplo, pues aquí está Rosendo, con unas marcas claras de corte. Estos son las Kazmars, estos son indiscutiblemente marcas de carácter antrópico, con algunas percusiones en fresco que también solo las hacemos los humanos. Estas son las dataciones, la media está en torno a 43.000-44.000 años. En estas fechas, en la península ibérica no había pisado un solo cromañón, es decir, lo que podemos afirmar con absoluta rotundidad es que lo que hay aquí, los paisanos que estuvieron aquí eran neandertales, y además neandertales puros, neandertales clásicos, sin ninguna posibilidad de haber tenido ningún cruce con los cromañones o con nuestra especie, ¿no? Con los sapiens. Y entonces ahora entramos en el ámbito de la interpretación. ¿Qué es esto? Esto es una anomalía. Este no es un lugar donde están viviendo... Hemos visto que en el abrigo de Navalmayo están viviendo los neandertales y hacen lo que todo neandertal que se precie tiene que hacer, que son las actividades de naturaleza económica y subsistencial cotidianas. Pero aquí no. Aquí lo que tenemos es una acumulación de cráneos, no hay ninguna otra de esta naturaleza, hay 30 y tantos cráneos en total, que no pueden ser por una acumulación de naturaleza casual, pues, estadísticamente es imposible, no hay ninguna actividad en relación con los carnívoros, es decir, no se ha producido una acumulación fruto de los carnívoros, y por lo tanto solo tiene un origen antrópico. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el sentido, ¿no? Y entonces hay que interpretarlo. No hay ninguna actividad de naturaleza cotidiana o funcional que explique, que conozcamos, que justifique esta acumulación de cráneos. Y nosotros lo hemos interpretado
como una acumulación de trofeos de caza, posible acumulación de trofeos de caza. Lo que sí sabemos seguro es que es una acumulación de carácter simbólico. Esto está ahora mismo en trámite de publicación en la revista Nature, que saldrá yo creo que este mismo año, y lo que sí aceptan todos los revisores y la comunidad científica, donde lo presentamos Arzuaga y yo en el año 2016, es que se trata de una acumulación de naturaleza simbólica. Y ojo al dato, esto es lo que es muy relevante. A los neandertales, desde hace siglo y medio, como he mencionado antes, se les ha visto como, en origen, como antropoides prácticamente simiescos. Esa imagen ha ido evolucionando. A partir de los años 70 se empezó a considerar, sobre todo viendo que había rituales de enterramiento como más próximos a nuestra especie, pero aún así siempre se les ha negado el pan y la sal de la capacidad simbólica. ¿Qué es la capacidad simbólica? Aquellas capacidades intelectuales que permiten dotar de ideas y de conceptos a determinados elementos, a determinados objetos. Esto siempre se pensó que los neandertales de esto no tenían ni se esperaba que tuvieran, ¿no? Este es el primer caso rotundo donde todos los investigadores coincidimos en que se trata de una actividad de naturaleza simbólica. Nosotros creemos que son trofeos de caza, todo el mundo piensa que son trofeos de caza, es más, estos trofeos de caza seguramente acumulados de manera recurrente durante varias generaciones tengan una asociación con otros ritos como la magia propiciatoria o magia simpática, como los ritos iniciáticos o de paso de la pubertad al mundo de los cazadores. Seguramente tenían todo este tipo de ritos. Es más, yo estoy convencido de que los neandertales tenían música. Lo digo en serio, no música de sonido, pero sí música de percusión. Todos los especialistas en música consideran que fue los primeros indicios musicales. De hecho, nosotros sabemos que las primeras flautas están documentadas en hace 42.000 años en el Jura, en Alemania. Las ha descubierto un buen amigo, Nicolás Conard. Sabemos que a partir de esos momentos hay música por sonido de viento, pero todo el mundo considera que con seguridad, aunque no tengamos al día de hoy ningún resto, ningún dato, ninguna evidencia, quiero dejarlo claro, pero con seguridad antes que la música de viento hubo música por percusión. Y yo tengo la convicción de que en este contexto, lleno de fuegos, no he mencionado que estos trofeos están siempre asociados a la presencia de fuego, fuego no subsistencial, no son hogueras para calentarse ni para cocinar, son pequeños fuegos asociados a esta acumulación de trofeos. Ellos con toda seguridad debieron tener actividades de carácter ritual. ¿Perdón? Por descarte. Por descarte. Es decir, lo que he intentado poner en ese cuadro es, no hay una acumulación casual, no hay una acumulación por la acción de los carnívoros, que es otro de los grandes debates siempre. Claramente es una acumulación antrópica que han hecho los neandertales sin ninguna duda. Hasta ahí no hay discusión posible. No hay ninguna explicación conocida de carácter económico o subsistencial, solo puede ser una acumulación de carácter simbólico. Ese es el constructo del silogismo, ¿no? de la estructura de este pensamiento que hemos construido y que vamos a publicar, que estamos publicando ahora. Esta es la interpretación también en una imagen inédita que hemos hecho con el gran ilustrador Álvarez Marsal. Este era el centro de lo que conocemos como la zona monumental. Cuando empezaron ahí a aparecer cuernos, pues a mí un día me dio por decir que aquello parecía la monumental de Pinilla del Valle, y se ha quedado con la monumental, y todo el mundo le llama ya la monumental, porque estaba absolutamente llena de cuernos que aparecían, y inicialmente no sabíamos ni de qué cronología eran, hasta que apareció un diente de Stepanurhinus semithecus, que es un animal que desaparece hace 38.000 años, que calibrados son 40.000, por carbono 14, y esto quería decir que todo lo que teníamos por debajo de ese diente era más viejo que 40.000 años. Ahí supimos que estábamos con los neandertales otra vez, ¿no? Fue algo muy emocionante, la verdad. Y bueno, estas imágenes que son absolutamente inéditas se complementan con estas fotografías que os pongo de hace unos días del Museo del Valle de los Neandertales, que estamos construyendo
en el propio pueblo de Pinilla. Desde el propio museo se ven justo enfrente los yacimientos. Y esto esperamos que se pueda abrir al año que viene y que todos vosotros podáis disfrutarlo. Y con esta imagen de uno de los equipos de excavación Olduvai Gorge, pues yo termino mi intervención. Así que muchas gracias. Sí, efectivamente. Es que sí, es que he ido muy deprisa al final y he pasado. Lleva razón. Bien visto, muy bien. Muy aplicada, muy bien. Bueno, pues eso es una pieza de gneiss, es una especie de cuarzo que viene de las cuerdas montañosas que hay que forman el valle, que ha sido aportada por los neandertales, porque en el contexto de dolomías solo hay dolomías. Es decir, todo aquello que no son dolomías o lo ha metido el río y son cuarcitas transportadas, rodadas en una terraza, o son esto que lo ha metido necesariamente un humano. Las hienas, los leones, los lobos, los osos no transportan las piedras, no tienen capacidad, esa capacidad todavía no la tienen. Entonces solo lo han podido hacer los humanos. Nosotros pensábamos que eran yunques sobre los cuales preparaban estos trofeos, y lo que he puesto muy deprisa es la imagen de cuando nos aparece el cráneo del uro, del Bosque primigenio, encima de un yunque en el pleno proceso de extracción, y lo colocaron y lo dejaron allí mismo. Es decir, que hay un caso donde no sabemos si lo están utilizando todavía o es que han utilizado el yunque para colocar el trofeo justo encima y que se puede exhibir. Pues nosotros tenemos la convicción, no probada todavía, pero tenemos la acumulación de que tenemos la convicción de que esta acumulación es para exhibirla. Es decir, es para que vayan otros y la vean, porque nosotros tenemos la convicción de que como todo... ¿Para qué son los trofeos de caza? Para que sabe de esto es este señor. Claro, para exhibirlo. No, el trofeo de caza es, lo digo yo que no soy cazador, para fardar. Es para fardar, para presumir. O sea, cuando uno llega a un pabellón de caza de los reyes de España y ve que todo estaba absolutamente lleno de panoplias con los trofeos de caza, es para fardar. Y además, en contextos paleolíticos y propios de cazadores recolectores, para hacer lo que se llama magia simpática, que es para propiciar la caza en momentos posteriores. Bueno, yo les puedo contar que cuando llegué a Pinilla del Valle tenía la canción del bisonte acabada. Estuve con ellos durante mucho tiempo, y claro, siempre es un privilegio que yo he tenido mi amistad con todos ellos para documentarme. Y claro, eso estaba muy bien, pero yo tenía una novela acabada y de pronto me di cuenta que tenía que cambiar la mitad de la novela. ¿Por qué? Porque todo lo que me habían contado de los neandertales era absolutamente novedoso. Yo recuerdo aquel día como un día verdaderamente intensísimo, y yo creo que de interacción entre nosotros, porque además Enrique se dio cuenta inmediatamente que yo tenía otra mirada que ellos no tenían. Mi mirada en ese valle, y cuando estábamos encima de la plataforma, era claro por qué estaban allí. Fundamentalmente porque tenían una atalaya de divisar todo lo que era el valle y a los animales que podían cazar. Estaban en esa atalaya, atalayaban desde allí. Y cuando me empezaron a contar todo esto de los cráneos, claro, yo hice inmediatamente una transposición. Yo dije, claro, cazaban porque, si os fijáis, los trofeos que tienen son todos de machos. No sé en el caso de los rinocerontes, pero tienen que exhibir algo. Están los ciervos, están los uros, están los bisontes, están exhibiendo la cornamenta de los bichos. Y el corte que le dan es el mismo corte que hoy se está haciendo y hacen los cazadores para exhibir ese trofeo. Exactamente. Pero encima estaba vinculado a un fuego. Y estaban en esa cueva. Era efectivamente como si se entrara en un cierto santuario, y eso cambiaba toda la imagen que teníamos de los neandertales. Porque él lo ha dicho, no, claro, él es un científico,
yo no soy un científico y pude ir más allá. Yo no tengo ninguna duda de que eso era un santuario de iniciación ritual, en ocasiones, de reunión ritual, y que efectivamente estamos delante. Esto no te puede, no es que te lleve a decir que ya tenían la idea de un más allá o de... No, lo que estoy diciendo es que ahí, lo que él dice, ahí hay una mente simbólica que en un momento determinado, en plata, está pensando como nosotros. Y Eso es. el planteamiento que yo acabo teniendo es que un neandertal es como nosotros, con algunos matices. Luego ellos tendrán que decir, que pensar. Ahora, por ejemplo, sabemos que hubo hibridación. Y al haber hibridación, los hijos de esos híbridos, neandertales y cromañones, son fértiles. Por tanto, una discusión que está apareciendo. Los cromañones y nosotros y los neandertales en realidad no son la misma especie. Por ejemplo, queda ahí. Pero lo que ya tenemos claro, y Pinilla del Valle lo deja muy claro, y yo estoy muy expectante, no sé si os fijáis una cosa que ha dicho. Eso lo tienen ellos planteado desde hace, en estos momentos, 6 años. Tienen que pasar todo un proceso de revisión para que eso, dice, creo que vamos a poder publicarlo este año en la revista Nature. 6 años, porque aquí no estamos hablando de una milonga. Aquí estamos hablando de algo que la comunidad científica internacional tiene que validar o no. Y no sabéis el proceso de revisión que les hacen hacer por cada línea, porque estamos delante de una ciencia. Y he de deciros algo que a ellos lo llevan rigurosamente. Ellos siempre quieren hablar desde la ciencia y nunca desde las elucubraciones. Y no verás a los científicos en determinados foros o lugares donde se empiecen a crear mistificaciones. En plata, aquí no hay ovnis, aquí hay ciencia. Y creo que me habéis entendido todos. La verdad es que siempre ha sido un privilegio para mí el poder estar ahí. Y el mayor elogio que me han hecho es decirme que pues mi novela se sostenía, que científicamente había aprendido alguna cosa. Yo les aconsejo vivamente que vayan, porque el Pinilla del Valle, en cuanto lleguen allí lo vean, y hubo una imagen que me dejó verdaderamente impactado y que he reproducido. Él les ha dicho que no hay sílex. En todo ese valle prácticamente no hay sílex. O sea, por tanto, las puntas de las lanzas no son de sílex. Él lo ha dicho, son de cuarzo, en plata, de cristal de roca. Y las he visto, esas puntas. ¿Ustedes imaginan en un amanecer saliendo el sol una partida de neandertales que van a la caza, cuyas puntas de cristal de roca brillan al sol? Yo me quedé con esa imagen y siempre que llego a Pinilla del Valle veo a ese clan de neandertales que van a cazar hacia el río con esas lanzas, con esas largas lanzas, con puntas de cristal de roca. ¿No es la imagen más hermosa? Yo creo que sí. Y hay una cosa que tienen los científicos de la prehistoria. Como tienen que partir de tan poquitas cosas, les voy a contar una anécdota. Yo un día me quedé pasmado. Llego allí y estaban todos dando grandes saltos y gritos y no sé qué. Y se enseñaban uno a otro un diente que era un diente de una rata. Se lo juro que estaba con un diente de una rata y yo decía, pero vamos a ver, que es un diente de una rata. Y me dijeron, sí, esta rata, este diente de esta rata, ahora lo contará, tiene una importancia trascendental. Dice, tú no sabes dónde hemos encontrado otro diente de esta rata, ahora se lo cuentas. Pero lo que quiero decirles es que como tienen que partir de tan poco, y aunque luego tienen, o bien por descarte, o bien por descubrimiento, etcétera, tienen que soñar. O sea, tienen que imaginar, tienen de alguna manera no quedarse ahí, sino poner en marcha el mecanismo de mente humana y simbólica de soñar un poco y eso qué podía ser. Y esto se da en muy pocos otros sitios de la ciencia. Y por eso son unos tipos verdaderamente curiosos. Los tipos que se dedican a la paleoantropología son los científicos más absolutamente raros, ¿sabéis? ¿Me explican? ¿Por qué? Porque se ponen eufóricos
por un diente de una rata. Y ahora cuenta por qué tenía tantísima importancia la arvícola aquella. Sí, bueno, era un diente muy claro, muy evidente, muy poco dudoso, de una rata de agua, de un arbicólido que se llama Mimomis sabini, y que es un bicho que desaparece en el cambio del Pleistoceno inferior al medio. Es decir, quiere decir que estábamos en un nivel del Pleistoceno inferior, casi nada. Era una rata, pero una rata muy vieja, Choni. Pero ¿eso cuántos años? Bueno, son más de 780.000 años. Pero además tiene la gracia añadida de que quien lo descubrió fue nuestro especialista en microfauna, que es un paleontólogo muy bueno, se llama César Laplana, un compañero nuestro, que es la misma persona que lo descubrió en la Grandolina y que pudo atribuir con claridad los primeros restos de Homo antecesor al Pleistoceno inferior. Y por lo tanto nosotros estamos hablando de que hemos llegado a los niveles de Pleistoceno inferior. Es el mismo nivel donde está el antecesor en Atapuerca. Exactamente. Y eso lo dice el diente de esa ratilla. Exactamente. Pero muy vieja. Claro, y viejísima. Eso es lo que decía. Dice, pues es una rata. Y dice, pero tú no sabes lo vieja que es esta rata. Yo estoy convencido que Pinilla del Valle va a dar lugar a algunos descubrimientos verdaderamente impactantes. El abrigo de los neandertales, que está muy bien excavado ya, nos permite, o yo creo que les está permitiendo reconstruir lo que era la vida cotidiana. Claro. Y ahora las nuevas cuevas, porque yo estoy seguro que vais a encontrar más. Está todo bien. Está todo abierto, porque además el valle está cerrado. ¿Sabéis cómo le llaman? Esto de coña. Es que estas bromas que se gastan, Shangri-La. Dicen que eso es el Shangri-La de los neandertales, exacto, como el último. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es un valle absolutamente cerrado. Es un valle donde el río Lozoya, como no puede atravesar las montañas, va como al revés. Va por todo el pie, por todo el sopié de la montaña. Y era un sitio donde un microclima determinado, entre por un lado la cordillera grande, Peñalar allí, y por otro lado la Sierra de Antanares, estaban en un escenario y en un lugar donde pudieron a lo mejor vivir muchísimo tiempo y desde luego muy aislados, posiblemente. Cientos de miles de años. Cientos de miles de años. Pregunta. Enhorabuena por el trabajo y dos preguntas muy concretas. Basándonos en los vestigios encontrados, ¿se podría afirmar que el neandertal crea arte, que las primeras creaciones artísticas serían el arte del sonido, plásticas? Y la segunda pregunta, ¿qué métodos de datación se utilizan actualmente? Estabas tardando con lo del arte de los neandertales. Bueno, vamos a ver. Ahora mismo hay algunos investigadores, gente muy solvente, que sostienen que las primeras manifestaciones plásticas son fruto de la acción de los neandertales, que se las atribuyen a los neandertales. Esto he de decir que incluso el mayor defensor de esto es Joao Cilao, que es uno de mis mejores amigos, pero tenemos ahí una ligera discrepancia. Personalmente, yo creo que los datos son muy insuficientes y que el único motivo, empalmando con la segunda pregunta, son precisamente las dataciones numéricas o dataciones absolutas. ¿Qué quiero decir? Que toda la actividad previa a los neandertales se está datando por un método que se llama carbono 14 con AMS. En los últimos años se hace un tipo de datación que se llama con ultrafiltración, que lo que hace es descartar toda extrañeza que haya en la muestra, de tal manera que se afina y se envejecen todas las dataciones. Este sistema de ultrafiltración llega con cierto rigor hasta hace 45.000 años, y para las dataciones de arte rupestre, sin embargo, se han utilizado otro tipo de métodos. Más concretamente, un método que se llama series de uranio-torio. Bien, entonces, el problema está en que algunos pensamos que se están comparando churras con merinas, es decir, dataciones con carbono 14 con dataciones por serie de uranio-torio. Y en nuestra opinión, estas dataciones, su correlación no está suficientemente contrastada. ¿Esto quiere decir que algunos nos opongamos a pensar que los neandertales empezaron? No, pero creemos que hay que demostrarlo. Es decir, el cambio de paradigma
en ciencia siempre necesita de evidencias claras y bastante rotundas. ¿Por qué hemos tardado nosotros 6 años en publicar esto? Hasta que hemos tenido todas las evidencias, hasta que hemos tenido 200 dataciones, hasta que hemos tenido todo tipo, hasta que hemos tenido ni la más mínima duda de que la industria era musteriense, de que los restos anatómicos eran neandertales, porque un cambio de paradigma tiene que estar muy bien soportado. La realidad es que las dataciones con series de un aleatorio están hechas siempre en un mismo laboratorio, con una misma muestra, no está suficientemente contrastado. Pero esto no quiere decir que en un futuro no se pueda demostrar. Y bienvenido sea, y nosotros diremos, pues bueno, ya pensábamos que los neandertales eran los chicos tan listos como nosotros, como nuestra especie. Pero creemos que el cambio de paradigma necesita más datos y más información. No sé si se fijan una cosa, ellos, ahora mismo, que ellos mismos tienen muchas veces que cambiar lo que han afirmado unos años antes. Esto nos está pasando continuamente en España. O sea, los propios científicos que dijeron hace X tiempo esto es así, resulta que un nuevo descubrimiento les dice así, sí, pero con este cambio, con este, y ellos mismos se tienen que corregir a sí mismos. Esto pasa de manera continua y lejos de que eso, hombre, siempre decir, joder, pues vaya, no sé si se dan cuenta que están cambiando ellos mismos su árbol de la evolución humana. Lo están cambiando, pero el mismo y los mismos equipos o la serie de equipos que se van sustituyendo que están trabajando, porque aquí hay una cuestión siempre que tienen que ver. Son muy esenciales los nombres propios y los que están al frente de los equipos, pero una de las claves esenciales, por lo que yo he podido ver en las excavaciones, es la formación de equipos. Sí, o sea, él cuando hablaba de Olduvai, posiblemente la clave para mí de los éxitos de Olduvai han sido los geólogos. Han montado un equipo donde geólogos han encontrado precisamente el sustrato, el famoso 22, el que van siguiendo, y tú ves al geólogo que se va por todos los montes y yo decía, pero ¿dónde irá este? Pues iba buscando ese estrato, y la clave es que cuando encuentra el estrato allí puede encontrar. O sea, eso es una parte esencial de todo, y todo eso tiene que estar engranado. Y si os habéis fijado, hay un señor que está especialista en ratillas, y hay otro, ¿entiendes? Todos ellos están siempre, y luego el trabajo que verdaderamente es fascinante es todo lo que traen, cómo luego lo están viendo en los laboratorios. O sea, la gente, que todo eso que va... Por eso yo decía, pero hombre, excavar más rápido y tal. Y no, se excava un mes y luego se pasa un año analizando lo que se ha excavado ese mes. No es porque... Claro, yo soy muy paciente y si tuviera tapuerca diría, hombre, pero vamos a ver qué hay detrás de la pared. No, tienen que ir con un pincelito, haciendo tin, 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 así, claro. No sé, yo creo que el trabajo de un restaurador, de un Goya, se parece mucho al trabajo que ellos tienen que hacer. Bueno, y ya no les digo cuando encuentran una falange de un huesecillo como eso, se monta una en un campamento absolutamente tremenda. Pero, insisto, el crear equipos es una de las cosas más importantes que están haciendo estos directores paleoantropólogos y arqueólogos. Porque yo me doy cuenta que esa es la tarea fundamental, porque si no, ellos en un momento determinado pasan, pero esos equipos se van manteniendo. Yo creo que estamos delante de grandísimos equipos y luego hay cosas muy divertidas. Él lo ha dicho de pasada. Johansson, el afortunado Johansson, el señor que encuentra a Lucy y que era para todos estos imaginaros. Ahora es el que viene a verlos. Bueno, además de eso, porque le encanta, y este bien lo sabe, el jamón y el vino. Muy amigo. No sé. Si quieres, sobre esto, brevemente os diré dos cosas. Una, Johansson, efectivamente, una de las cosas que más le gusta, cuando él da alguna conferencia, porque yo le invito, no admite que le paguemos, sino que le tengo que mandar el vino al Bohemians Club de San Francisco, que es donde él tiene su tertulia, y alguna vez dice que se le rompe para que le repitamos el envío. No es broma esto. Pero en serio quería comentar una cosa muy divertida, que no sé si te cuento alguna vez. Uno de mis buenos amigos, que es Luis Alcalá,
que ha sido director de Inópolis y ahora director del Parque de las Ciencias de Granada, tiene escrito que los arqueólogos y los paleontólogos creemos mucho en la transustancialización del fósil, que es que cuando uno se empeña en materializar un fósil porque está convencido de que tiene una idea y tiene que estar ahí ese fósil, termina encontrándolo. Bien, en este caso es todo lo contrario. Voy a donde estabas. Yo en los años 70, yo terminé la carrera en el año 80, soy el último alumno, la última tesis con don Martín Almagro Bach, el padre, y yo recuerdo que en aquellos años la concepción que yo tenía de los neandertales era una concepción retardataria. Es decir, yo pensaba que los neandertales, nunca quise dedicarme a los neandertales de joven, me parecieron unos tipos muy aburridos. Se conocían razonablemente bien desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista cultural solo hacían el musteriense, por no tenía ni arte. Bien, es decir, que mi predisposición cuando nos metimos en Pinillas más, si yo hubiera pensado que iba de neandertales, tal vez no hubiera iniciado el proyecto en el 2001. Y por lo tanto, yo he sido, en relación con esta propuesta y con esta mirada nueva que planteamos a los neandertales, yo he tenido que convencer sobre todo a mí. Es decir, que a mí me ha costado un esfuerzo tremendo el ver que efectivamente es que esto no es normal, es que esto no hay otra explicación, como tú preguntabas, por descarte no hay otra explicación que tiene un elemento de carácter intelectual con claridad, y de ahí el interés de lo que estamos planteando ahora mismo. Vamos a ir rápidamente. La pregunta. Bueno, vamos a ver. No es lo mismo coexistir que cohabitar, que convivir, entonces habría que especificar. Lo que sí sabemos es que se cruzaron. Sabemos genéticamente, por los estudios de paleogenética, que se cruzaron, como seguramente casi todos habéis leído, habéis oído, entre un 2% y un 4,5% de nuestra composición genética en los sapiens actuales que vivimos al norte del Sáhara. No sucede así con los subsaharianos, que no tienen composición ni presencia neandertal, pero nosotros tenemos presencia neandertal no solo de los neandertales, sino de otro grupo de homínidos que son los denisovanos, que se conocen a través de un par de fósiles aparecidos en una cueva en el macizo de Altai, en la cueva de Denisova. Y por lo tanto, que ahora mismo la genética que hay en el planeta es básicamente cromañona, es decir, sapiens, neandertal, hay un porcentaje, y denisovano, que hay otro porcentaje en el extremo oriental, ¿no? O sea, que algo hubo. O sea, algo hubo. No había fecundación artificial. Algo hubo. Algo pasó ahí. Algo pasó. Algo pasó entre un neandertal y una cromañón, o entre un cromañón y una... No. Fue hembra cromañón. Sabemos además que fue hembra cromañón. Y el varón era neandertal. Bueno, esa es otra pregunta. Esa es la extinción de los neandertales, que es la pregunta también que faltaba esta mañana, y que es recurrente. Yo he de decir que a mí siempre me han interesado más los primeros neandertales que los últimos. El asunto de la extinción no ha sido una de mis obsesiones. A Arzuaga le interesa más esta historia. Tenemos los papeles invertidos. Él ha descubierto los grandes anteneandertales de la cima a los huesos, que son los que realmente a mí me interesan, y por eso descubrí la cueva descubierta, buscando a los anteneandertales, buscando fósiles del Pleistoceno medio, pero sin duda es un tema de mucho interés, ¿no? Lo primero que habría que decir es que de la misma manera que los dinosaurios no desaparecieron porque las aves son dinosaurios, hay que decir que nosotros tenemos un componente neandertal y en esa medida los neandertales no han desaparecido, no se han extinguido. Pero más allá de esto, que no deja de ser una butade, la realidad es que es un ámbito de investigación donde nunca se agotará y siempre habrá hipótesis de trabajo, ¿no? Mi opinión al respecto, te la voy a dar, no tengo inconveniente en darla, es que es un problema, tú lo planteas muy bien, es un tema que plantea muy bien, debes leer la canción del bisonte, porque exactamente lo que yo le conté es lo que ha escrito. Yo cuando él vino a vernos y le dije, tengo una novela y la tengo que cambiar, no me lo creí, naturalmente no me lo creí, hasta que vi la novela y era verdad, era cierto, la tenía escrita, había cambiado, había introducido todo lo que habíamos hablado en aquellas conversaciones y van por ahí precisamente. Es decir, el problema está que con la llegada de los cromañones, los negritos les quitan los mejores valles y el control de las grandes manadas.
producen una dificultad en el intercambio genético entre los distintos clanes y eso, como todos sabemos, produce una degeneración de toda naturaleza, una falta de, sobre todo en los sistemas inmunitarios. Imagínate lo que ha estado a punto de suceder con el lince. Eso es lo que yo creo que ha pasado, que es lo que sucedió con los neandertales. Bueno, yo ya he dicho que en el caso de la cueva descubierta, esta actividad, esta presentación, esta acumulación y tal vez exhibición de trofeos es recurrente, se ha hecho durante varias generaciones porque es una actividad que se ha transmitido. Pero no, lo que dices no es cierto, la cultura, claro que deja restos, eso es lo que hacemos los arqueólogos. Justamente la cultura deja muchos restos de la actividad que es fruto de la civilización, no de la barbarie, sino de la civilización, y eso es lo que hacemos los arqueólogos, rescatar y a partir de esos restos interpretar lo que ha sucedido en la escena del crimen. Nosotros muchas veces nos comparamos la arqueología que hacemos nosotros pues con esa serie de televisión que se llama CSI, ¿recuerdas? Y nosotros lo que hacemos es, a partir de la escena del crimen, excavando sobre todo basuras, que es lo que excavamos los arqueólogos, reconstruir la cultura que ha producido esas basuras. Hay un amigo mío, se llama Manolo Molinos, catedrático en Jaén, que en una ocasión hizo una excavación de una feria de abril. Y entonces cogió una de las, en serio, fue un ejercicio además de clase muy bueno, por cierto, y es un ejemplo muy citado en las fuentes, porque cogió una de estas carpas, una caseta, como se llama esto, en Jaén, no en Sevilla, en Jaén, y entonces lo que hicieron fue excavarla con metodología arqueológica, es decir, con su estación total, con sus cuadros, y entonces fue excavando, y en virtud del tipo de chapas que se encontraban, de botellines, etcétera, en un sitio donde hasta algunas cervezas, no voy a dar nombres, les llaman cervezas, esa broma que hacen los andaluces, pues hay que decir que en virtud de ello estaba viendo si fumaban, si no fumaban, en qué zonas se juntaban, quiénes, cómo, el tipo de alcohol que estaban tomando, y ya termino. Quiero decir que somos excavadores de basuras, en definitiva. Vamos muy rápido. Allí, disculpar, pero rapidísimo porque... Bueno, vamos a ver, gracias por tu intervención. Vamos a ver, yo me refería a que no tiene un carácter funcional los fuegos en la cueva descubierta, y por eso tiene un carácter de naturaleza ritual o simbólico. Pero claro que sí, en los campamentos donde ellos viven, sí, los fuegos tienen un carácter que es esencialmente y primordialmente, bueno, para una infinidad de cosas. El fuego es todo, incluso para calentar el siles y tallarlo mejor, por ejemplo. Las rocas, determinadas rocas, cuando las calientas se tallan muchísimo mejor, incluso por presión, hasta para eso sirve. Sirve para eliminar todos los parásitos, pero singularmente para cocinar, para calentarse, para alargar la duración del día, para avisarse entre valles, para ahumar, para avisar. O sea, yo estoy preparando una exposición específica sobre el fuego en la prehistoria. Y diré, yo ya hablaba con Slava Galán de esto, el Neolítico es una grandísima revolución, ¿verdad? Todos lo sabemos desde que lo dijo Bert Gordon Childe, pero yo sostengo que la gran revolución en la historia, más que la francesa y que cualquier otra, la gran revolución incluso industrial, la gran revolución que transforma la vida cotidiana de los humanos es la domesticación del fuego. A ver, sí, rápidamente. Bueno, porque, buena pregunta, muy buena pregunta, porque es un lugar donde hay 2 millones de acumulación de sedimento. Entonces tenemos la historia de los últimos 2 millones de años. Normalmente, en la mayor parte de los yacimientos, tanto en Kenia como en Tanzania, en el Falla del Rif, lo que hay, se hace trabajes en prospección, se encuentran fósiles transportados, que no están en posición primaria, sino que han sido derivados, y se atribuyen a un determinado nivel y a una determinada, y en virtud de ese nivel, a esa cronología. Pero nosotros aquí en Olduvai los descubrimos in situ, donde los dejaron los habilis o los ergaster. Eso es una cosa. Las cenizas del volcán. Eso es. Porque es como una Pompeya de hace 2 millones de años. Claro, entonces, ¿cómo llegas ahí? Pues llegas ahí porque ves que hay un barranco que hace un corte en la acumulación de 2 millones de años en la estratigrafía, y ves que en esos 2 millones de años hay fósiles de animales de todas esas. Bueno, vamos a ver. La Etoli es un yacimiento que está aproximadamente a unos 25 kilómetros de Olduvai, no está dentro de Olduvai, pero sí en la planicie Masai,
y es un yacimiento precioso. Yo lo conozco muy bien porque allí, como sabes, es donde aparecieron las primeras pisadas, pero de Australopithecus, la atribución de esas pisadas es a otra especie que es Australopithecus afarensis. Tiene una cronología de más de 3 millones de años y no estamos hablando todavía, entre comillas, ya veremos a ver lo que pasa en un futuro, pero al día de hoy no estamos atribuyendo la fabricación de instrumentos y herramientas líticas a Australopithecus. Esa es la primera cuestión. Ya veremos en un futuro, a lo mejor esto cambia en un futuro. Primera cuestión. Segunda cuestión. Las 3 oleadas de salida, bueno, eso es opinable. Hay gente que considera que el primero que planteó que en salir los primeros Homo eran Homo habilis fue Emiliano Aguirre, por cierto. Hay quien considera que sale Homo habilis, hay quien considera que quien sale y los primeros restos los tenemos en Dmanisi, en el Cáucaso, en 1,7 millones de años, y están publicados por unos como Homo georgicus, una nueva especie, pero son Homo erectus, francamente. Philip Raymair, el gran especialista, los ha publicado como Homo erectus. Esa es una salida. Probablemente otra salida es de Homo heidelbergensis, probablemente, no está claro, eso está muy sui judice, y lo que sí está claro con seguridad desde mi punto de vista, otros colegas piensan otra cosa, pero yo creo que sin ninguna duda los sapiens salen de África, no tengo duda. Es probable que hubiera 3 salidas, pero desde luego 2 con seguridad. A ver, venga, sí, una pregunta. Pues no lo sabemos, no lo sabemos, con franqueza. Los Homo ergaster debemos pensar que son unos individuos que ya tienen 900 centímetros cúbicos de capacidad. Eso es planteable que tuvieran estrategias de caza más complejas. Aún así, por ejemplo, pues hay imágenes de bosquimanos lanzando lanzas desde bastante distancia, algunas incluso sin piedras, sino lanzas de madera a distancias y cazando elefantes. Pero a mí me cuesta mucho pensar que un Elephas merki lo pudiera cazar un Homo ergaster. Francamente me cuesta mucho. Yo creo que son animales, lo que se llama acceso secundario, es decir, un carroñeo inicial que han sido comidos inicialmente por félidos y antes de que lleguen los hiénidos llegan los humanos. Ha habido un gran debate sobre los procesos en el carroñeo. Algunos lo que creemos es que después de los hiénidos no llega nada. O sea, las hienas se lo comen todo, no dejan absolutamente nada. Ha habido gente que inicialmente, como el propio Lewis Binford, pensaba que los primeros homininos eran carroñeros terminales. Eso es impensable, eso es no conocer la sabana. En la sabana, después de las hienas, no pasa absolutamente nada. Por donde pasan las hienas no dejan prácticamente nada.